La Guerra de los 1000 días metió lo peor de nuestra cultura política a la cotidianidad de los colombianos. La Guerra de los 1000 días facilitó la separación de Panamá. La Guerra de los 1000 días nos dejó principalmente alrededor de 25.000 muertes. La Guerra de los 1000 días llenó el campo panameño de muertos y de miseria. Y por otra parte, debilitó el país, sumado a la ignorancia y a la poca visión de nuestros gobernantes. Con unas heridas que 40 o 50 años después siguieron estando abiertas en muchas partes del país. La Guerra de los 1000 días nos dejó un nuevo concepto de la palabra venganza. Colombia estaba dividido en 8 entes territoriales diferentes a los 33 que hay en la actualidad. No existían, territorialmente hablando, San Andrés y Providencia. No existía, territorialmente hablando, todo lo que conocimos hasta la Constitución del 91 como intendencias y comisarías. Entonces era un país de aldeas, digamos. No hay una visión de país grande, todo el mundo aislado por las montañas, por las comunicaciones. Todo era muy complicado. Los trabajos para esta época en el mundo rural están muy vinculados a los trabajos agrícolas. Los aparceros, los jornaleros, están, digamos, todo lo que tiene que estar relacionado con la agricultura, con la ganadería, con los oficios artesanales, también con los oficios urbanos, la sastrería, la talabartería. Era una sociedad muy limitada en sus alcances, inclusive intelectuales, ideológicos, ¿no? El rol femenino, al estar dedicado a la esfera privada, estaba sobre todo dedicado a la labor doméstica. Cocina, preparación de alimentos, crianza de los hijos o hijas, la educación desde la moral, ¿sí? O sea, cómo no solamente se cría pues, desde lo biológico, sino también se inculcan esos valores, sobre todo de la Iglesia Católica. Las mujeres urbanas tenían más posibilidad, por ejemplo, de acceder a lo que ya en ese momento, en el siglo XIX, iban a surgir, que eran los espacios de ocio. Pues mujeres, sobre todo, con un buen trasfondo socioeconómico, asistiendo a teatros, asistiendo a parques, asistiendo a funciones musicales, salones de té, tertulias. Estamos hablando, por ejemplo, de la abolición de la esclavitud que en 1851 lleva en Colombia a cabo José Hilario López. Son reformas necesarias, digámoslo, humanas, unas reformas que para buena parte de la élite conservadora y de la sociedad misma les parecían ya demasiado revolucionarias. Y eso se va a traducir en que el Partido Liberal que está en el poder se va a dividir entre los radicales y los que se van a llamar luego independientes. O sea, no es nada más que los conservadores se opusieran a los liberales, también entre ellos había diferentes líneas. Y Núñez, siendo liberal, llega a la presidencia en 1980, entra como una especie de caballo de Troya del conservatismo. Su facción independiente, que luego creará el Partido Nacional, empieza a aparecer como realmente la contraria al Partido Liberal Radical Federalista, que empezó siendo liberal y que es el gran artífice de la regeneración conservadora, porque bueno, también el siglo XIX estuvo lleno de políticos que se cambiaron de bando y que terminaron trabajando para el otro partido. Núñez enferma, le deja la presidencia a Carlos Holguín primero, un conservador obviamente, y luego también a Miguel Antonio Caro, y ya en el gobierno de Caro es aún más hegemónico, más radical, más intransigente que Núñez o que Holguín. Y bueno, digamos que mantiene esa idea de exclusión sistemática del liberalismo. Cuando se da la regeneración y la Constitución de 1886, se da una alianza en un principio entre liberales independientes encabezados por Rafael Núñez y
los conservadores, todo este proceso, digamos, de reforma institucional, de abolición de todo el sueño del liberalismo radical que había sido la Constitución del 86, su cambio por una Constitución autoritaria, confesional y en buena medida inspirada por los principios conservadores, gracias a la redacción que le imprime a esta Constitución Miguel Antonio Caro, y se da un sentimiento muy grande de exclusión por parte de los sectores del Partido Liberal. Que había generado todas las guerras anteriores. Podemos decir que hubo una cada 6 años a través del siglo XIX, y si le metemos las rebeliones y los golpes y todas esas cosas, puede ser una cada 4 años. Entonces era un ejercicio casi que rutinario de la guerra. A lo mejor hemos debido ceder en eso de las elecciones, como quería Marroquín. Darles más espacios de participación. ¿Espacios de participación? ¿Para qué, San Clemente? ¿Para qué? ¿Para que hagan lo mismo que han hecho siempre? ¿Qué hicieron cuando estaban en el poder? ¿Qué hicieron cuando estaban en el gobierno? Nada. Nada. El ambiente social previo a la Guerra de los 1000 días estaba bastante caldeado. Pobreza, crisis, la crisis cafetera comenzaba, había una crisis en el campo, y esto por supuesto se traducía en inseguridad, en protestas, en descontento generalizado en contra de los gobiernos de la regeneración. Para 1889 veníamos ya de una interminable secuencia de guerras civiles a lo largo de la historia del siglo XIX. Y el ejército liberal, con ganas de volver a su constitución de Río Negro, su constitución liberal, que había sido cambiada por Núñez en el año 86, hacen una guerra en 1895, que es una guerra fallida. Son rápidamente derrotados en las batallas de la Tribuna y el Oratorio por parte del general Rafael Reyes, y los liberales quedaron tocados con esa derrota del 95 por la falta de coordinación entre los diferentes departamentos. Originaría en 1899 la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días, digamos que cuando empieza no se piensa que va a durar 1000 días, digamos que la esperanza es que sea un levantamiento programado para octubre del 99. Esta guerra se prolonga porque en Bogotá se da el golpe de Estado de Marroquín a San Clemente en julio de 1900, que está coordinado en gran medida por conservadores históricos, por ciertos sectores que desean acabar la guerra. Deponer a San Clemente y en su lugar volver a darle las riendas del Estado a don José Manuel Marroquín. Durante los meses de su gobierno se creó un ambiente de concordia nacional. Tal vez ahora, con él de nuevo en la presidencia, se puedan calmar los ánimos. Porque la mayoría de conservadores pensaban que al llegar Marroquín, que era del bando histórico, iba a tener un gobierno más moderado, iba a intentar dialogar con los liberales, iba a intentar salir de un modo pacífico de la guerra, pero no. Cuando llegó a la presidencia empezó a mantener la misma táctica conservadora de San Clemente, de Caro, de represión de los liberales, de la idea de exterminarlos hasta el último. Los personajes que marcaron el inicio de la Guerra de los 1000 días, sin duda, para mí fue Miguel Antonio Caro, el tradicionista, como le gustaba decirse. Realmente siento que ese presidente le hizo mucho daño al país. Pero por otro también está la visión liberal, que también es radical, que es la visión de vamos al poder por las armas. Y ahí está un personaje como Uribe, que a pesar de que era congresista y tenía la posibilidad de influir en el mando a través de leyes y de proyectos de ley en el Congreso, fue el que impulsó en gran medida también la visión de no, vamos a hacer el levantamiento armado porque no se puede por las buenas. No es el pueblo el que se levanta en armas
normalmente contra el gobierno de turno. Son los mismos políticos inconformes a los que no les tocó en el siglo XIX su pedazo de tajada en ese momento. ¿Y por qué están peleando los grandes jefes liberales y conservadores? Por detentar el poder, básicamente. ¿Y para qué quieren detentar el poder? Para manejar sus negocios a su manera. Señor, que el hombre que recibe estos santos óleos sea siempre salvo y sienta la compasión de Cristo en el cuerpo y en el alma. Amén. En la historia del país, la Iglesia ha jugado diferentes roles. En un momento estuvo muy ligada a un partido político y desde allí no supo contener las divisiones, las facciones, los odios, los rencores. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados personales, por los pecados de nuestras familias, por los pecados de todas las naciones. Los curas en sus iglesias, digamos en sus sermones, siempre han sido importantes cuando hay este tipo de eventos, guerra, combates, porque ellos son los que guían espiritualmente a hombres y mujeres y son prácticamente en una sociedad analfabeta los que les dicen cómo actuar. En este caso es una iglesia conservadora que está totalmente en oposición a los revolucionarios y a los liberales. En ese momento los curas ejercían una influencia muy grande sobre las personas al decirles en qué bando estar y cómo comportarse. Las mujeres liberales, sobre todo, fueron excomulgadas por la Iglesia Católica, por ejemplo, y eso también afectaba mucho porque aunque fueran liberales, eran devotas. El concordato que firma con el Vaticano el gobierno en el 87 reafirma justamente esa visión del matrimonio, conservatismo o gobierno con la Iglesia Católica. Se crea realmente una tenaza poderosísima, que es la tenaza por excelencia del poder en Colombia. Digamos que siempre la posición es la de apoyar al gobierno conservador y la de ser más papistas que el Papa. O sea, realmente los obispos, sacerdotes conservadores, Ezequiel Moreno, por ejemplo, llegan a ser los que más impulsan la idea de no otorgar ningún tipo de concesión a los liberales. Y es ahí donde la política en Colombia se vuelve una guerra religiosa prácticamente. O sea, para los conservadores en el gobierno, los liberales no eran menos que satánicos. Y ante eso no hay forma de transar, de dialogar, de discutir, de crear leyes conjuntas, no. O sea, la herejía se la combate como en la colonia, si es posible quemándola en la plaza pública. Vemos que el ejército ha empezado a un proceso de transformación. Incluso mucho tiempo antes del inicio de la guerra, hablemos unos 2 años antes, se había creado un batallón que se llamaba el Batallón Politécnico. Este batallón tenía como por misión organizar, preparar oficiales que iban a desempeñar las funciones mucho más técnicas, como por ejemplo los oficiales o suboficiales que iban a participar en el arma de artillería. Digamos que sí hay una profesionalidad por ahí en alguna parte, pero pues no es generalizada en todo el ejército. Un cuerpo aproximadamente de entre 8.000 y 9.000 hombres, 6 divisiones, incluyendo Panamá, que para esa época hacía parte del territorio de Colombia. El ejército liberal realmente trata de organizarse de una manera muy regular. Entonces ellos tienen sus batallones, tienen sus brigadas, sus divisiones y tratan de hacer una organización lo más profesional posible. Entonces la jerarquía realmente es la misma. Tenemos 2 generales que eran veteranos ya para esta guerra, que uno es Benjamín Herrera, que va a ser muy importante en las primeras campañas, Boyacá, Santander y norte de Santander. Por otra parte tenemos al general Rafael Uribe Uribe, político antioqueño, que también era veterano de las guerras anteriores y que se caracteriza por ser una persona muy avesada,
por ser una persona que tenía un buen liderazgo. Digamos que él no era un militar profesional, era un militar más bien político, como la mayoría de los de esta época. Por parte del bando conservador tenemos al general Manuel Casabianca. Los liberales contaron con el apoyo del gobierno del ecuatoriano Eloy Alfaro. En Venezuela también, el gobierno de Cipriano Castro, por ejemplo, también prestó ayuda militar y en dinero. De Centroamérica también hubo apoyos de los gobiernos, por ejemplo, de Nicaragua o de Guatemala. Existían estas redes de apoyo militar en dinero, en recursos. Cuando nosotros adquirimos el fusil Graz en 1885, los venezolanos adquieren los fusiles Mauser 1871 y 7184 y serán parte del armamento que llegará a las tropas liberales, a las tropas revolucionarias liberales, como ayuda por parte del dictador venezolano Cipriano Castro. Eso genera tensiones diplomáticas entre el gobierno de Colombia y estos gobiernos. Es que ese tema de usar los países vecinos como refugio de las insurgencias es algo que viene desde la independencia. Y pasa lo mismo en la Guerra de los 1000 días, como en las guerras civiles que tenía Ecuador y que tenía Venezuela. Ambos países usan Colombia como refugio para de reclutar tropas y de entrarlas y con las mismas, digamos, descalificaciones que se hacían acá. Entonces, cuando entraban a Cúcuta o a los Santanderes o a los Llanos, pues una de las maneras de descalificar esa rebelión era que era una invasión de mercenarios venezolanos. Y al otro lado de la frontera pasa exactamente lo mismo. Van a decir, nos invadieron los colombianos. La historiografía ha recalcado mucho la importancia de 3 batallas. Yo diría 4. Bucaramanga, Los Obispos, Peralonso y Palo Negro, pero nosotros debemos tener muy en cuenta que la guerra duró 3 años y la violencia sucedió en todo el territorio colombiano. Entonces, si nos ponemos a revisar detalladamente la fuente contemporánea de la guerra, lo que los historiadores llamamos fuentes primarias, vamos a encontrar muchas batallas. El primer levantamiento fue el Socorro, de la mano de Juan Francisco Gómez, un general liberal. Formó su grupo y terminó en la Mesa de los Santos. Ahí va a aparecer la primera gran batalla de importancia, que fue la batalla de Bucaramanga. Fue entre el 11 al 12 de noviembre de 1899, victoria conservadora, pero fue una victoria pírrica porque pues realmente tuvo muchos muertos y el ejército liberal no quedó disgregado. Hay un proyecto inicial de controlar el nororiente del país con el fin de incomunicar la región Caribe del interior y el acceso al río Magdalena. Se consigue una flota para bloquear el acceso al río Magdalena, una flota que es rápidamente emboscada por los barcos del gobierno en Gamarra, en lo que es el combate de los obispos. El gobierno destina unos vapores, entre esos el más famoso, que es el vapor Hércules, para que contenga esta fuerza revolucionaria que realmente no tenía blindaje, no estaban preparados para la guerra, realmente eran unos transportes civiles que los liberales quisieron como adaptar para un combate naval, para un combate fluvial. Pero pues obviamente el vapor Hércules y otras naves por parte del gobierno eran naves artilladas, naves que tenían cierto blindaje, pues obviamente al momento del choque, al momento del enfrentamiento, pues fue una victoria total por parte del gobierno. Se recupera la navegabilidad del río Magdalena y se mantiene así hasta la mayor parte del conflicto. Y allá pues ese es el, digamos, primer gran fracaso del liberalismo. La batalla de Peralonso es una batalla de 3 días. El bando gobiernista estaba avanzando en diferentes puntos, pero se da una batalla en un puente específico en donde el general Rafael Uribe con un grupo de soldados cruza poniéndole pues el pecho a las balas y de manera casi que temeraria cruza el puente. Obviamente esto asusta a gente del gobierno
y ellos inician una retirada y entonces empiezan a gritar por todo el campo de batalla, retirada, retirada, es una orden de mi general, una retirada, y esto causa una desbandada, entonces esto realmente termina en una muerte de 700 hombres por parte del mando del gobierno, y este ejército se repliega, se desorganiza. Digamos que aquí de una manera u otra se obtiene una victoria pues, bastante aplastante o apabullante por parte de los liberales, los cuales logran poner contra las cuerdas al gobierno. Eso le permitió al ejército liberal tomar el control de prácticamente todo Santander. El ejército conservador se retrasó a un pueblo que se llama Soatá, en el norte de Boyacá. Ahí hizo su cuartel militar y se preparó para volver a tomar fuerzas y pues llegar a Santander nuevamente. La batalla de Peralonso, que es el gran triunfo liberal, que es un triunfo liberal bastante inexplicable porque los conservadores eran más fuertes en ese momento. Hay también hipótesis sobre la posibilidad de que o las divisiones internas de los conservadores llevaron a que perdieran la batalla de Peralonso, o que de modo maquiavélico inclusive se considerara que perder era más útil para el gobierno conservador para poder prolongar la guerra y usarla como excusa para aniquilar a todos los liberales. Nosotros tenemos al ejército, tenemos las tropas, tenemos el poder. Nosotros somos el gobierno. La batalla de Peralonso le dio aliento a los liberales e hizo que la guerra fuera de los 1000 días. O sea, la vida en los campamentos era una vida muy, muy azarosa, porque era una vida muy libre, porque el mando era, su autoridad era muy relativa, dependiendo de él y dependiendo de su gente. Había unos que eran muy respetados, pero otros no tanto. Entonces eso incidía en el mismo campamento. Era una vida un poco desordenada, que era lo que podía mantener eso. De otra manera, la gente se iba y abandonaba. En el siglo XIX, cualquiera que tuviera la capacidad de armar a 100 personas, ya se le llamaba general. Que los miedosos se recojan en sus casas al comenzar la noche. Nosotros, los que no soportamos más la abyección, empuñamos las armas. ¡Esta es una revolución! Muchísimos hacendados o políticos, tanto liberales como conservadores, movilizaban a sus respectivas clientelas o trabajadores de sus haciendas o de sus propiedades. La Guerra de los 1000 días no fue ajena a esta práctica de reclutamiento, donde hubo también reclutamientos forzosos. Pero después había toda una jerarquía de otras personas que llegaban a esos cargos, ya sea por acciones militares o porque su propia tropa los elegía. Pero había gente que ascendía por desplantes de valor. Entonces se paraba un general borracho, cogía un caballo y cogía un fusil y se iba al galope y pasaba por frente de la iglesia disparándole, y todos de la iglesia disparándole a él y él solo disparando. ¿No es cierto? Y daba la vuelta. Entonces llegaba el otro y decía, no, venga y yo le hago una más. Se iba al paso del caballo. Sacaba y pasaba disparando al paso. Pasaba el otro y decía, no, deje verá. Iba y se paraba al frente de la iglesia, sacaba el fusil y empezaba a disparar. Bueno, hasta que lo mataban a uno. Muchos de esos que se salvaban de esa locura, los ascendían, porque para la tropa ese era un macho. Entonces eso era otra manera de ascender. En el ejército liberal y en el ejército conservador combatieron colombianos de diferentes orígenes sociales, tanto campesinos como personas de las ciudades, como mujeres, niños, adolescentes, afrodescendientes, indígenas, estuvieron presentes en ambos bandos. Tanto en el bando liberal como en el bando conservador estuvieron colombianos que muchas veces eran familia. Siempre ha habido un atraso en armamento, y eso en la Guerra de los 1000 días fue gigantesco, porque la gente apelaba a lo que fuera con tal de poderse defender. De la Guerra del 95, que muchas fuerzas no lograron entrar en combate, las armas que traían las guardaron, y con esas es que arrancan la Guerra de los 1000 días. El machete era clave porque no había que enseñarle a nadie a manejarlo. Lo único que se hacía era tratar de importar machetes de guerra,
que normalmente eran europeos o norteamericanos. Este es el Mauser alemán, modelo 1871-84, que es una mezcla en sistema que podríamos mirar muy parecido al del fusil Graz en cuanto a que es de cerrojo y tiene una pequeña trampilla en la parte inferior que desciende y permite alimentar ese tubo con varios cartuchos y de esa manera le da una mayor cadencia de fuego que las que dan los fusiles monotiro. El fusil Graz y la mira del fusil Graz tiene una cantidad de graduaciones que usted tiene que saber matemática y un poco de cálculo para poderla utilizar con precisión, o si no, por eso es que usted ve combates de 5 y 6 horas con 30 muertos, porque es que no le pegaban al blanco porque era muy difícil. Fusil de cerrojo Graz, fabricación francesa, monotiro, utiliza un cartucho en calibre 44 en 11 milímetros. Se introduce el cartucho, se cierra la recámara y el fusil queda listo para disparar. Los cartuchos de Graz eran recalzables porque eran de pólvora negra y el plomo lo hacían con el plomo de las atarrayas de los pescadores. Lo fundían y hacían un molde y hacían el plomo, que no se podía hacer con los fusiles importados de nueva generación. Y esos cartuchos se podían recalzar hasta 8 y 9 veces. Se ha dicho que fue la última batalla de la guerra en Santander y eso es falso. No es así. ¿Por qué? Porque la guerra, digamos, cuando hay una batalla y la batalla permite que acabe la guerra, tiene que eliminarse un ejército y que ese ejército haga un acuerdo de paz. No pasó así. Esta batalla se da porque los liberales o los revolucionarios querían llegar a Bogotá y tenían también una posición estratégica por Venezuela les entraban armamentos. Y después de la batalla es que se da la toma de Cúcuta y finalmente pues la guerra se extiende a otros lugares del país. Para el ejército gubernamental se cuentan alrededor de 2.100 caídos en combates y por parte de los liberales unos 4.000 caídos en combate. Dentro de los personajes a destacar en la batalla de Palo Negro se encuentran por parte de los revolucionarios Rafael Uribe Uribe, también está el general Vargas Santos y por parte de los conservadores Enrique Arboleda y Próspero Pinzón. También es importante destacar el papel de varios soldados y combatientes y de una mujer, Candelaria Pachón, que finalmente pues, es abanderada del batallón Pamplona y que muere en la batalla de Palo Negro. Van hacia la montaña de los Leones. Hay que seguirlos. Hay que seguirlos. Así acabamos con todo esto de una vez. El presidente San Clemente hizo bien en no aceptar los términos que Rafael Uribe presentó en diciembre para la tregua. El presidente quería una rendición total. Así estos miserables estuvieran pasando por esto. Después de Peralonso, Manuel Casabianca es designado como ministro de guerra y Próspero Pinzón pasa a ocupar el cargo de comandante del Teatro Operaciones o los Ejércitos del Norte. Cuando comienza la guerra, el ejército conservador tiene 6 divisiones, pero cuando se da la batalla de Palo Negro tenemos casi 20 divisiones y ellos dos realmente hacen un muy buen equipo y logran la victoria de la batalla de Palo Negro, que es realmente pues, la batalla más importante de la guerra de los 1000 días porque es una batalla que va a cambiar el curso de la guerra totalmente. Si bien el ejército liberal perdió, se retiró y terminó en Ocaña, la guerra siguió. Entonces vamos a tener un mes después, 20 días después, la batalla de Cúcuta, que fue fundamental en pleno corazón de la ciudad. Los liberales se atrincheraron, duraron más o menos 20 días para que se retiraran de la ciudad. ¿Qué debieron hacer las fuerzas del gobierno? Cortar el suministro del agua. La población no armada no tenía contacto con el agua. Casi 20 días es una situación bastante dura. Y a los días sucedió la batalla de Lincoln, la Cuchilla del Ramo en Santander. Eso es cerca, digamos que es el actual Magdalena Medio,
Fue muy importante y esa batalla de alguna manera se puede señalar como el fin de la guerra de ejércitos en Santander. Ahí los ejércitos se acaban. ¿Qué pasa con las mujeres en la guerra? En 1819 se había establecido enfáticamente ya que las mujeres no iban a ser parte del ejército ni iban a ser militares. A lo largo de todas estas guerras civiles en el siglo XIX, ellas tuvieron presencia, algunas, muy pocas, alcanzaron a luchar en las batallas, pero es en la Guerra de los 1000 días cuando la participación de las mujeres aumenta y se vuelve importante. Ana María Valencia. No sabíamos que entre los caídos estaba tan ilustre Juana Liberal. Es un gusto, General Pinzón. Hubo mujeres en ambos bandos que se encargaban o que apoyaban desde sus formas a ambos partidos, a cargo de toda la labor doméstica traducida en espacio de guerra. Entonces estamos hablando de lavar uniformes, coser uniformes, atender enfermos, cocinar para ejércitos. Estamos hablando también de mujeres que entraron a participar pues de manera, pues a modo de fuerza de inteligencia, ¿no? Entonces canales de comunicación, sistemas clandestinos de comunicación, o se encargaban pues de mover la información en el campo de batalla a través incluso de códigos o de sonidos propios como de convenciones pues entre cada grupo. Y curaban cuando había con qué, o si no, utilizando los conocimientos de la medicina popular. Esas mujeres normalmente en esas casas atendían, era el servicio de sanidad de la guerrilla, y además los cuidaban y los acompañaban al buen morir, y algunas peleaban. Había mujeres muy famosas en la inteligencia y en eso. Había una que la llamaban la Seca Lucinda, ¿no? Sí, la Negra Pilona. Bueno, sí, las conocían porque estaban ahí, eran activas en todas estas labores. En medio de los combates había que repartir, reamunicionar a los soldados. Eso lo hacían los niños, que iban de trinchera en trinchera o de sitio en sitio, arriesgando la vida porque no le tenían miedo a la muerte, y entregando lo mismo que alcohol, repartiendo licor para que los soldados siguieran ahí dando plomo. Los del gobierno era para alistarles el uniforme, brillarles las medallas, los fiestos, las botas, y eran los que estaban pendientes de la comida del oficial y ponían cuidado en los mercados, en las plazas, en todas esas cosas, y peleaban. Hubo batallones que llamaban batallones de sardinas, que eran muchachitos. Y niños estamos hablando de 12 años, 15 años o incluso menos. Y los podemos identificar tanto en la informalidad con la que visten las tropas de la revolución, los liberales, a niños también impecablemente uniformados como los vemos en las tropas del gobierno. El liberalismo, a pesar de que ya para 1900 se prevé su derrota, o por lo menos su derrota en el foco santanderiano, igual se mantiene en pie de guerra, pero ya una guerra mucho más atomizada, mucho más esparcida por el territorio, ya una guerra de guerrillas en gran medida. La tradición insurgente, si podemos decirlo, estaba presente incluso durante o después de la independencia. Si lo vemos desde cierto punto de vista, Bolívar era básicamente un guerrillero, un insurgente, un levantado en armas en contra de un orden establecido y luchaba contra ese orden establecido. ¿Se toma en cuenta que hay guerrillas liberales únicamente? No solamente hubo guerrillas liberales, sí fue la gran mayoría. Sin embargo, el bando conservador también tenía presencia de guerrillas. El general Avelino Rosas, que viene de la guerra de independencia cubana, trae consigo la idea del Código de Macedo. El Código de Macedo se define básicamente en dos frases. Y es que un hombre con fusil a 100 metros vale por 10 con machete. Pero un hombre con machete a 3 metros vale por 10 con fusil. La velocidad que le da el machete es muchísimo mayor que la posibilidad que tienen de reaccionar las personas con el fusil de bayoneta. Las tácticas, en principio, en los enfrentamientos regulares,
eran los enfrentamientos línea con línea, tiroteándose y después acercándose, y era machete. Ese machetero no era solo el que sabía matar, sino el que sabía utilizar con una destreza especial ese machete. Hay toda una teoría de manejo del machete, cantidad de lances como en la esgrima, ¿no? Había que aprender a defenderse, a esquivar, a atacar, a combatir contra dos personas. Tulio Barón, cuando hizo el asalto del Hotel Mi Casa, que venía un batallón de antioqueños, estos conservadores antioqueños eran absolutamente religiosos, nunca pensaron que lo fueran a atacar en un Viernes Santo. Obviamente, eso era un pecado pues, del cual no había salvación. Se arremangaban la manga del brazo izquierdo, hasta aquí. Entonces, estos tipos tocaban y donde sentían tela iba el machetazo. Entonces, esa era otra táctica, ¿no? El asalto nocturno con arma blanca de diversas maneras, arremangados o sin camisa. A veces era quítese toda la camisa. El gobierno se sostuvo con los recursos propios del país. Ellos apelaron a préstamos internacionales y a acuñación de moneda. Imprimir billetes, imprimir moneda. Crearon impuestos especiales para sostener la guerra. La gente tenía que pagar por no ir a la guerra, cogían a los liberales presos. Aparte, pues obviamente estamos hablando del Partido Liberal, que también tenía bastante poder dentro de la nación. De manera monetaria apoyaron el esfuerzo bélico del Partido Liberal, que decidió levantarse e irse a la guerra por lo que ellos consideraban que era su realidad, o que ellos consideraban que era justo para ellos. Otra fórmula es que ellos secuestraban a la gente, pero tenían también impuestos, cobraban pontado. O sea, usted pasaba un puente y tenía que pagar. En algunos casos acuñaron monedas con municiones de gras estripadas, que llamaban las coscojas. Eran hechas de residuos de munición y circulaban donde, mejor dicho, la gente les tenía que recibir porque era la orden de los que mandaban en ese momento. Si bien no es permanente la guerra civil, sus consecuencias sí son permanentes. Y el grado de devastación es mucho mayor que las consecuencias que pueden generar las decisiones que se toman en tiempo de paz. El tejido social está completamente devastado. Y pues se viene todavía una consecuencia mucho más grave en la conciencia nacional, como lo es la separación de Panamá. El Canal de Panamá era pues la principal obra de ingeniería y de comercio a nivel internacional en ese momento. Entonces eso va a permitir que Estados Unidos tenga un papel mucho más decisivo y mucho más determinante en la Guerra de los 1000 días, relacionado pues con los intereses de la construcción del canal, y que va a facilitar también que Panamá se independice de Colombia. En Panamá la guerra civil llega más bien hacia fines de abril y comienzos de marzo de 1900, y que va a tener en Panamá dos momentos distintos. Uno, hasta julio de 1900, con la batalla del Puente de Caledonia, donde los liberales son derrotados a las puertas de la ciudad de Panamá, y la segunda fase que inicia en octubre de 1900, con la quema y el saqueo del pueblo del Cacao, de donde era originario Victoriano Lorenzo, que va a ser el gran referente de la lucha en la segunda fase. Va a ser el gran líder campesino indígena que va a dirigir la guerra civil en el Istmo de Panamá de manera triunfante contra los conservadores y contra la oligarquía terrateniente y latifundista de Panamá.
y había habido en las décadas precedentes a la guerra civil muchas manifestaciones de sublevación campesina, indígenas, muchas cartas al gobierno de Bogotá quejándose de que los latifundistas blancos estaban expropiándoles, robándoles las tierras a las comunidades indígenas. El comandante McLean le dijo a los liberales, mandó desembarcar 600 marines y tenía 400 en reserva y 2.000 que venían. Dijo, ustedes no se pueden tomar porque ahí tenemos intereses internacionales. Entonces eso era clave para las potencias mundiales, prácticamente los Estados Unidos. Entonces los liberales ahí pararon, no tenían nada más que hacer. Y justamente creo que lo que fuerza a negociar la paz en toda Colombia, tanto el Tratado de Neerlandia como el Wisconsin, es el interés de Estados Unidos, que ya tenía un borrador de tratado sobre el canal y quería imponer la paz a todas las fuerzas políticas para poder proceder con la construcción del Canal de Panamá, el cual era un objetivo estratégico de los Estados Unidos, porque en la guerra del 98 le habían quitado a España las últimas colonias ultramarinas, Cuba, Puerto Rico, pero también en el Pacífico le habían quitado las Filipinas y Guam. Entonces Estados Unidos le urgía un canal para que su armada naval pudiera cruzar los océanos y defender sus intereses imperialistas, y por eso fuerza la paz entre las facciones conservadoras y liberales en toda Colombia. Y eso fue la separación de Panamá de Colombia a partir de un puñado de personas vinculadas a la compañía del ferrocarril norteamericana y a los intereses norteamericanos. Entonces la muerte de Victoriano es un símbolo del sacrificio, de la lucha del campesino, del indígena panameño, del pueblo panameño, y es, como quien dice, la primera víctima de la intervención norteamericana en 1903 en Panamá. La bandera de Panamá surge posterior a la Guerra de los Mil Días y en la campaña independentista de Panamá, y tiene básicamente tres colores, el rojo y el azul, ¿no? El rojo es en honor al Partido Liberal, que luchó en la Guerra de los Mil Días, el azul al Partido Conservador, que también se enfrentó con el Partido Liberal en la Guerra de los Mil Días, y el blanco, que simboliza la paz entre estos dos partidos en una nueva nación. Entonces, con la formación de Panamá como país independiente, se hace una alianza entre partidos simbolizado por el blanco. Y las estrellas, la estrella azul significa pureza y honestidad, y la roja significa autoridad y ley, que es un poco como la base jurídica y social del país. Neerlandia fue básicamente el fin de los choques bélicos, podríamos decir. Era como la voluntad de parte de los liberales de decir, no es posible salir de esto, ya tenemos perdida la guerra, seguir más adelante implica llevar a cabo un punto de degeneración inmensamente superior a lo que ya estamos en estos momentos. Hay que firmar la paz, y se firmó en la hacienda bananera de Neerlandia. Cuando se decía se firmó la paz, la gente decía ahora viene la paz con todos sus horrores. Ya no es una paz que busca que se eliminen ese control absoluto que el conservatismo y la Iglesia tienen del gobierno, pero que sí por lo menos haya una amnistía y haya garantías para que todas esas guerrillas y ejércitos que están dispersos por todo el país se desmovilicen de una manera honrosa. Posteriormente, el 21 de noviembre de 1902, se firmó el Tratado de Wisconsin. La firma de la paz de Neerlandia en la costa o del Wisconsin en Panamá no terminó del todo la guerra de guerrillas. Eso hizo que el gobierno conservador siguiera en gran medida la política represiva, la política de persecución. A la paz hay que ponerle carne, hay que cumplir los acuerdos y sobre todo buscar las razones que motivaron el conflicto y ver en qué medida se pueden o solucionar o paliar. Si eso no se hace, la paz es un papel. Este país no ha habido una centralidad de gobierno real nunca. Entonces muchos alcaldes, gobernadores, generales, interpretaban a su acomodo
Y depende de la rabia, la ira y el odio y la visión que tuvieran ellos, lo aplicaban o no. Siguió una serie de venganzas. Por ejemplo, en el Tolima, al general Chávez, lo cogieron en Rovira, lo fusilaron con 8 compañeros. Eso pasó en muchos sitios del país. Muchos siguieron combatiendo y deteriorados, como todo conflicto, esto deteriora a la gente, tanto a la víctima, al victimario, como a los espectadores. Esa gente siguió haciendo fechorías muchas veces en el mismo sitio donde antes y contra sus mismos compañeros. Y otros definitivamente que sabían que no había perdón, se iban para otros sitios y los llanos era normalmente el lugar preferido por ellos para, digamos, desaparecer, porque la legitimidad del gobierno llegaba hasta el borde del llano, de ahí para allá, eso era un territorio de nadie. Esto es el Panóptico, o la cárcel de Cundinamarca, el lugar, digamos, de detención habitual de los presos comunes en Bogotá en el siglo XIX y que fue utilizado en la Guerra de los 1000 días como el lugar donde fueron recluidos los presos políticos, comparable, muy bien se decía, con un matadero. Pues en la práctica se va a convertir en un lugar temible precisamente por ese abuso de poder en últimas. Ese concepto del derecho a la vida, ese concepto del derecho a la dignidad de las personas no era aplicable. Uno ve las fotografías del Panóptico, de esas que han surgido de esas épocas, y ve filas y filas de mujeres, como es tradicional en las cárceles, en los días de visita ve cantidades de mujeres, pero muchas de esas mujeres en realidad no podían entrar, eran mujeres que estaban averiguando lo más básico y fundamental, si el prisionero, sea padre, hijo, sobrino, primo, amigo, hermano, seguía con vida. Hay un caso muy simpático en ese sentido, de la correspondencia que desde la cárcel le hace Rafael Uribe Uribe a funcionarios del gobierno, solicitándoles que se comuniquen con su familia y que les digan que está vivo y que desmientan ellos mismos los rumores que algunas personas simpatizantes del conservatismo han esparcido aludiendo a su muerte. Las nuevas generaciones deben conocer lo que fueron las guerras civiles en Colombia, así como los diferentes conflictos que han ocurrido en nuestro país. De cómo hacerles conocer esta historia, pero no de la manera de sentarlos a leer libros, sino de maneras más lúdicas, didácticas, donde pueda de verdad llegar el mensaje. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Antonio Ochoa, yo soy historiador e investigador de Señal Memoria y hoy vamos a hablar acerca de la Guerra de los 1000 días y cómo este lugar donde nos encontramos, que es el Museo Nacional, tiene relación con esa guerra que ocurrió hace 120 años. Bueno chicos, aquí van a encontrar algunos objetos que nos van a contar cómo era este lugar cuando era una prisión. ¿Esta es la cárcel? Esa es la estructura del Museo Nacional de Colombia, que se construyó sobre la base de lo que fue la antigua Penitenciaría Central de Cundinamarca. Las guerras son malas porque matan a personas inocentes y a niños. La guerra es mala porque muchos soldados se murieron de sangre y eso es muy malo. Las guerras se pueden evitar siendo mejores personas con las otras personas. Los niños deberían estar estudiando, divirtiéndose. Debe haber paz y diálogo primero antes de empezar la guerra para ser amigos y nunca hacer guerra nunca más. Yo creo que deberíamos hacer tratados y ser menos impulsivos a hacer esas cosas. Entonces uno debería reunirse, calmarse y ahí sí hacer cara a cara con el jefe del otro estado, departamento o de la empresa para acordar o solucionar las cosas. Creo que sí es posible que desde el conocimiento histórico, desde la memoria de lo que pasó en la Guerra de los 1000 días, sí se pueda llegar a construir una generación de jóvenes que deseen la paz y que quieran construir un país en paz. En una asamblea del episcopado, yo le decía a todos los obispos de Colombia que qué rico sería que la iglesia en Colombia liderara
una petición de perdón al país por el papel jugado en ciertos momentos de la historia del país. Por ejemplo, en la Guerra de los 1000 días. Y la Guerra de los 1000 días dejó una Colombia más pobre, más violenta, y dejaron un proyecto político de un Estado-nación fracturado también. Fue una guerra que quedó en la memoria de muchísimos colombianos. Es un hecho sobre el cual siempre creo que es importante volver para reflexionar sobre qué pasó allí, qué tipo de país era aquel en el cual se produjo y qué nos dice hoy, ya más de 120 años de haber ocurrido esta guerra. Una guerra de la que todavía no hemos aprendido, porque muchas de las situaciones que se vivieron en esa guerra siguieron sucediendo y han seguido sucediendo en el país. No aprendimos de esa violencia, de esa destrucción, y sí como que hemos normalizado un poco la violencia, y eso es muy preocupante porque eso no nos permite a nosotros, digamos, disfrutar de una ciudadanía libre, responsable, de hacer reconocimiento del otro. En la Guerra de los 1000 días pienso que no debieron obligar a los niños a matar a personas porque ellos se van creciendo con un pensamiento muy diferente a los que eran los demás niños. Y los niños tienen que crecer con una mentalidad de que todos tenemos que ser buenos, todas las personas tienen que ser cariñosas, no hay que pelear y resolver las peleas a golpes, sino hablando, abrazándose, pidiendo disculpas. Yo creo que en Colombia la historia ha demostrado que sí ha sido un país violento en la medida en que los enfrentamientos han llegado siempre al punto de la violencia. En gran medida es porque las creencias son tan fijas, son tan radicales que no permiten justamente la negociación o el punto medio entre los bandos, y eso siempre lleva a la guerra en diferentes puntos. No es que sea un país condenado a la violencia, es un país condenado a vivir intensamente. Y esa intensidad al vivir, esa intensidad al sentir, Colombia es pasión, pero la pasión puede ser tanto la alegría desbordada como el odio desbordado. Creo que para salir de ese ciclo de violencia hace falta un proceso de educación de manejo de emociones. En gran medida es una terapia colectiva de manejo de la ira lo que hace falta. Dice en la palabra de Dios que los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y que lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Eclesiastés 3:15. Y es así, porque nuestro Dios creador, nuestro Padre eterno, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero hay algo que tampoco ha cambiado. Después de que el pecado entró al mundo y se anidó en el corazón de los seres humanos, este mismo pecado ha hecho que la maldad, que la perversidad, que todo lo que es destructivo, que todo lo que atenta contra los otros seres humanos, pero lo que es peor, que todo lo que atenta contra la santidad de Dios, no cambia, porque en el corazón del ser humano se ha anidado el mal. Y no hay forma de remediarlo en nuestras propias fuerzas, ni con teorías filosóficas, ni con posiciones psicológicas,
o con pensamientos positivos o con ideologías de ninguna clase, porque el ser humano va corriendo a la destrucción. Sin embargo, el Señor desde la eternidad previó esto y por eso nos mandó a su amado Hijo Jesucristo, para que a través de entregar nuestro corazón a Él, arrepentidos, en perdón, a través de su misericordia, de su gracia y de su bondad, recibamos la justicia eterna, la justicia de Dios por medio de Jesucristo, que es para salvación y para que podamos tener un corazón nuevo, un corazón abundante, un corazón que busque lo bueno y no lo malo, un corazón que haga las cosas por el bien de los otros y no únicamente pensando en el provecho egoísta de cada uno de manera personal. Por eso, entreguémosle nuestro corazón al Hacedor de la vida.